Impresionante. Banco Central de Venezuela también le da la espalda a Nicolás Maduro y lo derrota. El anuncio es formal. Luego de 5 catastróficos años, el Banco Central de Venezuela por fin admitió lo que era evidente, que Nicolás Maduro perdió la guerra económica que él mismo emprendió desde el 2013. Recordemos que el Banco Central de Venezuela firmó una capitulación. Por más de 3 años, esa institución al servicio absoluto de Nicolás Maduro no publicó ninguna cifra económica, ni tasa de inflación, ni evolución del Producto Interno Bruto, y con su silencio avaló el discurso del gobierno, según el cual el país era una víctima de una gran guerra económica que emprendida fundamentalmente por los empresarios privados escuálidos, empeñados en arruinarse ellos mismos con tal de derrocar al socialismo del siglo XXI. En varias ocasiones se cerró la frontera con Colombia argumentando de esta manera que ese era el frente desde el cual se iba a poder destruir la guerra económica nacional, y se especulaba contra el Bolívar. El único resultado concreto fue destruir la segunda mejor relación comercial externa que tenía Venezuela, porque ni siquiera se logró detener el contrabando de la gasolina hacia el otro lado de la frontera. El reciente informe del Banco Central de Venezuela admitió que en Venezuela realmente ha ocurrido una catástrofe económica de magnitudes colosales, que además se ubica antes del inicio de las sanciones comerciales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la industria petrolera venezolana, lo que hace ver a Nicolás Maduro como un grandísimo mentiroso. Porque mientras el Producto Interno Bruto venezolano y la importación de maquinaria, repuestos, materias primas, alimentos y medicinas se contraían año tras año, las importaciones totales se redujeron en un 74%. Estados Unidos siguió siendo el principal mercado de petróleo venezolano. Hasta marzo pasado, 8 de cada 10 dólares que ingresaban a Venezuela por concepto de exportación petrolera provenían de Estados Unidos. Mientras tanto, y según ese informe oficial, entre el tercer trimestre del 2013 y el cuarto trimestre del 2018, la producción total del país cayó en un 52%. El sector petrolero se contrajo un 47.4%, la industria 76.2%, la construcción 95%, el comercio directo 79%. Por otra parte, la tasa de inflación pasó de 181% del 2015 a 130.000% en el 2018. Por cierto, estas cifras también contradicen la propaganda del gobierno, según el cual en ese mismo tiempo el régimen madurista edificó más de 3 millones de viviendas, lo que también el mismo Banco Central de Venezuela afirma que es totalmente falso. Se podrá especular sobre las razones por las cuales el BCB dio este giro de 180 grados en su comunicación pública. Una podría ser la necesidad de preparar terreno para un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ante la falla que se viene de la disposición de China y de Rusia a darle más financiamiento al régimen, algo que solo sería posible en el marco de un acuerdo político dentro de Venezuela que lleve a Estados Unidos a levantar las sanciones, o que se haga presión de las autoridades chinas y rusas que están exigiendo reformas económicas en serio a cambio de sostener el apoyo diplomático y militar. Como sea, lo cierto es que el informe del Banco Central de Venezuela tiene un gran significado político para aquello de que, ante confesión de parte, se revelaron las pruebas. Este es el acto de defunción del proyecto socialista de Hugo Chávez, cuando comenzó a edificar a Venezuela desde el 2005. Después de admitir esas cifras, sea quien sea el que tome las decisiones económicas en Venezuela, no le queda más remedio que intentar desmontar ese legado. Súmensele a eso el fin del control de cambios, ese del cual en su momento el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz afirmara que si quitaban el control de cambio nos tumban. Es una decisión política y no económica, pues el control de cambio se acabó, más por falta de divisas que por una inmediata decisión política o económica, pero como sabemos, los hechos son tercos. Toda la economía política del chavismo se consiguió con el deliberado propósito de controlar totalmente a la sociedad, no de que ella prosperara. Por eso la asignación discrecional de divisas, las importaciones públicas subsidiadas, las expropiaciones de precios agrícolas o cadenas distribuidoras de alimentos,
las nacionalizaciones y expropiaciones de sectores estratégicos, como la empresa de telecomunicaciones CanTV o el mismo Banco de Venezuela. Mantener controlado a todos los empresarios, a raya a la clase media y manipulados a los pobres. Ese esquema que hoy está naufragando paradójicamente, amenaza al propio que lo creó. Porque aunque pareciera que Venezuela es otro ejemplar de que la economía no tumba gobiernos, la realidad es que el desastre económico de estos últimos años de mandato es el mar de fondo que mantiene el poder de Maduro en vilo. Por otra parte, las cifras frías del Banco Central de Venezuela esconden la catástrofe humana que en algún momento el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, el INE, debería llevar las cifras de pobreza y desempleo que también tienen que admitir. Nada de lo anterior quiere decir que Maduro y su grupo renuncian a su estilo tan propio y caracterizado por sostener las contradicciones más evidentes del gobierno, como el que por ejemplo ha denunciado la diputada Manuela Bolívar, cuando apunta que con los 56 millones de euros que el régimen destina, según afirmación oficial, a la compra de uniformes y armamentos, se llevarían a cabo 227 trasplantes de médula ósea. Por lo tanto, se salvarían la vida de niños que hoy están falleciendo en los hospitales públicos de Venezuela, porque el programa que los atendía fue suspendido desde el 2017. El canciller de Maduro, el venado Jorge Arriaza, atribuye sin ningún desparpajo el hecho a las sanciones, cuando la verdad es que ese drama es parte de otro que tiene a la salud pública venezolana por el suelo, consecuencia a su vez, en muy buena medida, de la única estrategia económica que Maduro ha sostenido desde que ocupa el despacho presidencial de Miraflores, y es pagar puntualmente el servicio de la deuda externa a costa de la restricción brutal de importaciones que incluyen alimentos y medicinas para Venezuela. En otras palabras, señores, este declive económico y esta traición que el régimen acusa al Banco Central de Venezuela es una radiografía evidente para nosotros y para los mismos chavistas que se den cuenta de que realmente no existe guerra económica, sino que lo que ha habido es una mala administración y una mala toma de decisiones. Así está, darle la espalda a Colombia, el único socio fuerte y vecino, de paso, que ayudaba a Venezuela en tiempos de austeridad y más aún cuando se fue a los Estados Unidos, dejó de ser el mejor socio en la parte petrolera. Aún así Venezuela cerró fronteras y aún así insiste en mantenerse distante, insultante contra un gobierno que puede ayudar muchísimo a Venezuela. Ahí les dejo para que piensen un poco. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué crees al respecto? ¿Qué opinas? ¿Fue traición del Banco Central de Venezuela a Maduro? ¿Crees tú que en algún momento Maduro reconsidere y haga las paces con Duque y vuelva otra vez a extender lazos comerciales? Bueno, espero tu opinión. Un abrazo rompecostillas como siempre. Se les quiere mucho.